uno de los pasajes más significativos del Nuevo Testamento y que habla acerca de la humillación de Jesucristo es este texto. Acabamos de leer Isaías 53, una porción del 52 y el 53, una gran parte, en donde está profetizado las agonías que el Señor Jesucristo tenía que vivir, tenía que pasar. Pero algo importante, es vital que nosotros podamos tener en cuenta, es que estos sufrimientos que Cristo tuvo en su ministerio, particularmente y especialmente en los últimos meses de su ministerio, y quizá en los últimos años de su ministerio, los últimos 3 años de su ministerio, esos acontecimientos de padecimientos, de sufrimientos, que nos parecen a nosotros a toda vista injustos, porque fue un acto injusto para un ser justo, estos acontecimientos de ninguna manera le sorprendieron. Estos actos que el Señor Jesucristo vivió, estas situaciones por las que pasó, esos sufrimientos que tuvo en su calidad de hombre, de ninguna manera le sorprendieron. Todos estos actos fueron profetizados. Y fueron profetizados por los profetas que Él mismo, si creemos que Jesús es Dios, que Él mismo había dicho a los profetas de sí mismo. De tal manera que ninguna circunstancia por la cual el Señor haya pasado le sorprendió. No hubo ninguna manera, o no hay manera de creer que el Señor iba caminando en su vida ministerial y que conforme iba pasando el tiempo, las circunstancias del imperio de su época, las circunstancias a su alrededor de la región donde vivían, le fueron sorprendiendo y Él fue sumándose voluntariamente a las circunstancias de su época. No podemos nosotros creer pues entonces en un Jesús histórico que fue determinando conforme fue pasando el tiempo. Hay necesidad de alguien que muera por todos estos y yo me apunto. Él no fue circunstancialmente moviéndose por las circunstancias de la humanidad. Lo que el Señor hizo a lo largo de todo su ministerio y al final de su vida fue hacer justamente lo que Él había determinado que tenía que suceder y a lo cual voluntariamente se entregó. Él sabía para qué había nacido, Él sabía qué tenía que pasar, Él sabía exactamente todo lo que había de acontecer. Y aquí tenemos este texto bíblico maravilloso que nos habla justamente de que nosotros tenemos que sentir o tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos explica de alguna manera bastante clara, teológica y profunda lo que está en la mente de Dios cuando Jesucristo viene al mundo. Nos habla acerca de este sentir, de esta condición, de esta determinación que el Señor tuvo cuando vino a cumplir su obra redentora aquí en este mundo. Este texto no podemos descontextualizarlo del resto del libro. Más no los podemos descontextualizar de su contexto inmediato anterior y del inmediato posterior. Posterior, nosotros tenemos no solamente aquí una descripción de la humillación, sino inmediato posterior tenemos también la exaltación de Cristo. Pero inmediato anterior tenemos nosotros algo que el apóstol Pablo nos ha estado diciendo o nos dijo respecto de cómo nosotros debíamos también de conducirnos. Y nos ha dicho que teníamos que vivir en unidad, que nosotros teníamos que estar entendiendo la importancia de la unidad, que teníamos que entender la importancia de la humildad y que teníamos que ver también la importancia de ver por los demás. La unidad, la humildad y ver por los demás. Esto lo prediqué el domingo pasado. Y es muy importante el contexto porque justamente el sentir que nosotros debemos de tener que hubo en Cristo Jesús tiene que ver con la unidad, con la humildad y con este desprendimiento hacia los demás. Si nosotros queremos buscar un ejemplo de unidad y desprendimiento hacia los demás, esto lo encontramos en un ejemplo maravilloso en Cristo. Él dio un ejemplo de unidad, humildad y de un desprendimiento para servir a los demás.
Es importante porque el texto que estamos estudiando ahora, el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir. Este pues nos obliga a ligarnos con el contexto inmediato anterior. Dicho lo cual, dicho que tenemos que estar en unidad, en humildad y entregándonos unos a otros, ver por los demás, nos lleva a pensar que este es el ejemplo que Cristo quiere dejarnos a nosotros. Revisábamos la semana pasada lo complicado que es el asunto. Tenemos que ver por los demás, estimando, dice la Biblia, cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Y revisábamos también que el Señor Jesús había dicho: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Él vino en esta condición humilde, nació de mujer, fue engendrado en el vientre de una mujer y nació en un lugar rústico y pobre. La humildad del Señor Jesucristo es evidente en su vida ministerial, no solamente en su nacimiento, sino en toda su vida ministerial. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir como creyentes. Por cierto, él también buscaba la unidad entre su pueblo y claro que él servía a los demás. Y era un servicio abnegado, sin condición, y este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir del Señor Jesucristo. Pero son ejemplos importantes. Muchas partes en la Biblia nos habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer haciendo lo que el Señor hizo. Jesucristo nunca va a pedirnos nada que Él no haya sido capaz de hacer. Todo lo que Él ha sido capaz de hacer en su calidad de hombre, nos lo pide a nosotros y nosotros lo hacemos o lo debemos hacer porque Él es nuestro ejemplo. A veces en la Biblia hay otros que se ponen como ejemplo. El apóstol Pablo varias veces se puso como ejemplo de lo que tenemos que hacer. Y hay ejemplos bíblicos de personas a las que tenemos que imitar. Pero el ejemplo mayor es Cristo. El ejemplo más sublime es Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Pero hay una situación o hay situaciones en las que no le podemos imitar. Hay cosas que no podemos imitar de Cristo. Nosotros, por ejemplo, no podríamos sufrir y morir vicariamente por el pecado de nadie. Es decir, yo no podría, no sé si quisiera por otro lado, morir por alguien para que se salvara. Porque si yo creo que puedo morir por alguien para que se salve, mi muerte sería en vano. Porque de ninguna manera mi sangre rescataría de ninguna condena a ninguno de ustedes. Ni a mis hijos, ni a mi nieta, ni a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis hermanos, a nadie. Yo no podría imitar la obra vicaria de Cristo. Esto yo no lo podría imitar. No lo podría imitar. No podría yo imitar de alguna manera el poder de autorresucitarme. Es decir, yo no podría autorresucitarme. Yo necesito un poder superior que venga y me resucite en el día postrero, y este poder viene de Jesús, viene de Cristo, que es el primicias de los que durmieron y luego fue el primero en resucitar y luego nosotros. Pero en la resurrección de Cristo, y esto lo vamos a ver muy pronto en la Semana Santa, pero en la resurrección de Cristo, quien operó la resurrección de Cristo fue Cristo. Cristo mismo. Por supuesto, no lo disasociamos del Padre y del Espíritu, pero la resurrección de Cristo fue producida por Cristo. Ninguna resurrección nuestra en el futuro va a ser producida por nosotros mismos, porque estaremos físicamente muertos. Y aun y cuando estamos vivos en el Señor, muertos en el cuerpo, de todas maneras no tenemos esta acción mandatoria de nuestro espíritu a nuestro cuerpo diciendo resucita. Pero el poder de Dios sí. No podemos imitar pues a Cristo en esto. Y no lo podemos imitar en su obra salvadora, en su obra redentora. No lo podemos imitar en sus milagros. No lo podemos imitar en un montón de cosas. Pero hay cosas concretas como la unidad, como la humildad y como el desprendimiento. Ahí sí que lo podemos imitar. Ahí sí que lo podemos seguir. Y nuestra meta, amados hermanos, es ser como Cristo. Es la meta, ¿no? Dice el evangelista Juan en 1 de Juan 2:6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Y ha establecido cómo debemos de ser como él, en unidad, en humildad y en desprendimiento. Pero ahora va a calificar el apóstol Pablo, y no porque Jesús necesite ser calificado, sino que va a dar cualidades, características importantes respecto de quién es este Cristo y también algunas cosas que tenemos que imitar en él. Pero el versículo 5 entonces nos habla de que tenemos nosotros que tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso que ya hemos dicho. Pero luego explica
¿Quién es este Cristo Jesús? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace como 15 días y una semana después pensé en que iba yo a predicar 2 sermones, uno de la humillación y otro de la exaltación. Pero les he de confesar que me emocioné demasiado y voy a predicar 2 sermones de la humillación y 2 sermones de la exaltación. Porque el contenido teológico y la importancia para nuestra vida espiritual está plasmada en estos versículos. Hoy hablaremos solamente de lo que significa vaciarse a sí mismo. ¿Qué significa que Cristo se vació, renunció? ¿Qué significa que Jesucristo se despojó a sí mismo? ¿Qué es esto? ¿Y qué trae como consecuencia la vida espiritual de los creyentes? La semana que entra vamos a hablar acerca de la obediencia activa del Señor Jesucristo y su condición de hombre para enfrentarse a una muerte y a una muerte de cruz. Eso será la semana próxima. Hoy vamos a analizar qué es esto de estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este conocimiento debe de ser vital para la vida de la iglesia y para el entendimiento del resto de la carta. Entramos pues en materia. Dice el texto, el cual siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios. Mire que la palabra forma es una palabra muy interesante en el idioma original. Es una palabra griega que es morfa o morfé, que es forma. Esta palabra es vital porque se contrasta con otra palabra que está en el texto bíblico que estamos nosotros analizando. En el versículo 8, que no trataremos hoy, pero en el versículo 8 nos dice que estando en la condición de hombre. Por un lado nos dice que él estando en forma o siendo en forma de Dios, y en el versículo 8 nos dice en la condición de hombre. Tenemos que unir ambos conceptos, la forma de Dios y la condición de hombre. ¿Qué significa siendo en forma de Dios y qué significa estar en condición o en esta situación de hombre? Entonces tenemos allá un enigma teológico que tenemos que resolver. De ninguna manera nosotros podemos creer que cuando dice aquí el apóstol que el cual siendo en forma de Dios no es una imitación de Dios, no es una parodia de Dios, no es un reflejo de Dios. Cuando dice aquí la Biblia que está en forma de Dios, desde luego que está descartando la posibilidad de que sea en condición de Dios, como si fuera Dios escogido, hubiese escogido a alguien de la humanidad, a alguien del mundo, y que le hubiera participado de ciertos atributos para que le representara en la tierra. E hiciera una escenificación de Dios de los cielos. No, Jesucristo no está haciendo una escenificación del Dios de los cielos. Él no está tomando una forma teatral de Dios de los cielos. Él no está imitando al Dios de los cielos. Él es el Dios de los cielos. Él es el divino. Él es el eterno. Él es Dios. Cuando dice la Biblia que siendo en forma de Dios, está hablando de que Él mismo está para sí mismo atribuyéndose toda la deidad. Toda, absolutamente toda la deidad. El apóstol Pablo a los colosenses les dice en el capítulo 1 versos 15, 17 y capítulo 2, 9, dice de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y en el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y en el 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de que Jesucristo estaba siendo en forma de Dios, estamos hablando de que es la representación tal cual es el Dios mismo descendiendo al mundo. Quizá el apóstol Juan
haya dado más claridad al asunto cuando dijo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, y este Verbo fue hecho carne. Cuando Cristo vino, no vino pues a hacer una representación teatral de Dios. Cuando Cristo vino, Él vino en forma de Dios, lo cual hace que no separemos de ninguna manera la calidad divina de Jesucristo. Cuando hablamos de las naturalezas de Cristo, que Cristo es completamente Dios y completamente hombre, aquí lo afirma. Esta unión llamada hipostática, esta unión de dos naturalezas en un mismo ser, el único que la pudo tener fue Cristo Jesús. Él estando en forma de Dios, siendo pues Dios mismo. Dice el texto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando éramos pequeños, usted se puede acordar, y fuimos por primera vez a la escuela, y mamá nos dejó en el kinder, ¿no? Porque esa fue la primera escuela para muchos, ¿no? Espero, ¿no? Algunos primaria, algunos secundaria, qué sé yo, ¿no? Algunos no fueron a la escuela. Pero cuando fueron a la escuela por primera vez, pequeñitos, usted se puede acordar, bueno, a lo mejor no, pero con sus hijos sí, que los hijos no querían desprenderse de la mamá. Y los dejaba uno allá, ¿no? En la escuela, y pegaban gritos, y mamá, y la mamá sufría más que el niño. Y no quería, ¿no? Desprenderse del bebé. Esta expresión de aferrarse, esta expresión que está aquí en la Biblia de aferrarse, ¿no? Tiene que ver con que el Señor Jesucristo de ninguna manera estuvo en el cielo y Dios lo mandó, y que Jesús estuviera, no me quiero ir, Dios, no me mandes, y que hubiera estado llorando Cristo, como diciéndole a su Padre, no quiero ir. Dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto es muy significativo porque entendemos una entrega voluntaria de Cristo a una obra vicaria. Esto es tan importante porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Porque Él, estando en su gloria eterna, no tomó eso en cuenta, no se aferró a esta verdad espiritual profunda, perfecta, para permanecer en el cielo y organizar a los ángeles para que hicieran la obra redentora. Por un lado, no lo hizo, y por otro lado, tampoco lo podía hacer porque su palabra estaba comprometida, porque era necesario que Él descendiese para hacer la obra redentora para con aquellos pecadores que el Señor había escogido para salvación. Él no se aferró, Él no estuvo considerando su posición para aferrarse. No lo hizo. No como el niño pequeño que no quiere entrar al colegio porque no se quiere desprender de su padre o de su madre. No se aferró. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero ¿qué hizo en cambio? Como no se aferró a esta condición de ser igual a Dios, dice el texto, sino, o en cambio, o en lugar de eso, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la Biblia, no solamente no se aferró a esta condición de ser igual a Dios, sino que, dice la Biblia, se despojó a sí mismo. ¿Sabe que en el idioma original la expresión se vació a sí mismo es bastante más significativa? Despojó, por supuesto que está bien, pero se vació, renunció a algo. Cuando dice la Biblia que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no significa que el Señor dejó de ser Dios para ser hombre, sino siendo Dios, vino a ser hombre también. Esta es una doctrina muy complicada y hemos hablado en el pasado de las doctrinas suprarracionales. Y hemos dicho que las doctrinas suprarracionales son doctrinas que no se pueden explicar por el mejor teólogo del mundo. Las doctrinas suprarracionales tienen que creerse por fe, porque ¿quién en su sano juicio, lógicamente, por la lógica del mundo, pudiese creer que una persona puede ser Dios 100% y hombre 100%? Esto es lógicamente imposible.
Este conocimiento suprarracional es tan importante porque cuando hablamos de que el Señor Jesús era Dios y vino al mundo para hacerse hombre, y viniendo al mundo para hacerse hombre fue completamente Dios y completamente hombre, es un conocimiento que no puede ser adquirido por la razón ni por la lógica, solamente por medio de la fe. Cualquier persona que se acerque a este texto pudiese considerar este texto como algo de locura. Esto no puede ser posible, no tiene lógica, no es posible. Los estudiosos de la alta crítica hoy día, si hay algo en la Biblia que no puede ser explicado por la lógica, no es verdad. Y nosotros decimos, si la Biblia lo dice, aunque la lógica lo niegue, es verdad. Absolutamente cierto. Él fue Dios completamente y vino a hacerse hombre, hombre completamente. Y cuando vino en su condición de hombre, no dejó de ser Dios, pero vino. Pero lo que sí sucedió es que Él renunció a algunas cosas que como Dios tenía acceso o era posible tener. Renuncia a algunas cosas. ¿Pero a qué renunció? ¿Qué dejó? ¿Qué fue lo que despojó de sí mismo? ¿Qué se quitó al tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres? ¿De qué a qué? ¿A qué renunció el Señor? Diré tres cosas que son importantes en este asunto. Primero, renunció o dejó esta relación muy buena que tenía con la ley divina. Ahora déjeme explicarle un poco. Dios había establecido leyes para su pueblo, pero estaba la ley divina. El Señor Jesucristo es el Señor de la ley. Incluso no podemos conocer a Jesucristo tampoco si no fuese también por la ley, porque la ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo. Es como la niñera que nos lleva a Cristo. El esfuerzo de los hombres es cumplir con toda la ley, estar en perfección para llegar al conocimiento de Cristo. Eso es imposible. ¿Quién ha hecho la obra perfecta? Nadie. ¿Quién puede llegar a conocer a Dios por sus obras? Nadie. Pero Jesús no estaba sujeto a esa ley, porque Él es el Señor de la ley. Pero renuncia a esa ley que no le condenaba porque Él era perfecto sin pecado, o es y fue siempre perfecto y sin pecado. Renuncia a su relación favorable con la ley, renuncia a esta condición y viene a hacerse hombre para someterse a la ley que Él mismo había establecido. Vino a someterse a una ley que Él mismo puso. Una ley que a los hombres le condenaba. Y Él vino y se despoja a sí mismo, se vacía a sí mismo y renuncia a esa relación que tenía con la ley. Ley que Él mismo había establecido. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado. ¿Se imagina? Es una humillación total, ¿no? Porque Él, teniendo una relación favorable con la ley divina, estando reconciliado con la ley divina, o no reconciliado, pero en una buena relación con la ley divina, siendo el Dios de la ley, ahora se somete a su propia ley. Y al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Así tenía que ser. Así debía de ser. De tal manera que, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, renunciando por completo a su relación favorable con la ley divina. Se sometió a su propia ley. Pero la cosa segunda a la que renunció el Señor fue a sus riquezas. ¿Sabe que el Señor Jesús, estando en el cielo, siendo Dios de todo, pues tenía
gran riqueza. Y no estamos hablando de riqueza material, ¿no es cierto? Estamos hablando de todas las cosas. Todos los que creemos en Cristo tenemos una gran riqueza. Nosotros somos herederos de una gran riqueza, porque el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos llenos de riqueza los creyentes, pero Él es el Rey de la riqueza. Él lo tenía absolutamente todo. Pero Pablo les dijo a los corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice la Biblia que Él era rico. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se hizo pobre. Renunció a su riqueza. Siendo rico, renunció a su riqueza y se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Renuncia no solamente a su relación favorable con la ley divina, sino que renuncia a sus riquezas. Y Él, siendo el dueño de todo el mundo, viene a un mundo hostil al Creador. Él, renunciando a todas sus riquezas, pudiendo hacer una declaración de: todo esto es mío, porque Él es el soberano del cielo y de la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que en él habitan. Y Él puede hacer una declaración de pertenencia de todas las cosas visibles e invisibles, pero renuncia a todo esto y viene al mundo renunciando a su riqueza, siendo rico se hizo pobre, y va a nacer en un lugar prestado, en un pesebre prestado, y va a vivir en una casa prestada, y va a montar un caballo, una mula prestada, y va a morir en una cruz prestada, y va a ser enterrado en una tumba prestada. El dueño de todas las cosas renunció a toda su riqueza porque se despojó a sí mismo. Tuvo que pedir una casa prestada para instituir la Santa Cena. Tuvo que pedir un animal prestado para entrar a Jerusalén en su entrada triunfal. El dueño de todo pidiendo prestado. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor del cielo y de la tierra, el dueño de todo cuanto existe, renunció a sus riquezas por amor a nosotros, para cumplir su obra redentora. Pero nosotros lo menospreciamos, pero nosotros lo negamos, pero nosotros lo hicimos a un lado. Pero esto no fue suficiente para que Él dejara de hacer la obra. Hasta el final del tiempo, Él renunció a sus riquezas. Además, no solamente renunció a sus riquezas en el sentido de que todo lo que tuvo en la tierra era prestado, sino que además cargó sobre sí mismo una deuda muy pesada. No solamente nos dio todo, no solamente renuncia a sus riquezas, sino que toma nuestra deuda. Toma nuestra deuda para sí. Esa persona rica completamente que era Jesucristo, asume la deuda de aquellos por los que va a morir. Isaías 53, que ya leímos, decía: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué necesidad tenía Cristo de cargar con el pecado de todos nosotros? Se despojó a sí mismo, se vació, renuncia a su relación favorable con la ley divina, pero renuncia a sus riquezas, riquezas maravillosas, para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Compra nuestra deuda, y el Señor, su Padre, carga en Él el pecado de todos nosotros. Quizá los filipenses entendieron esta verdad, pero ¿la entendemos nosotros?
¿Nos damos cuenta nosotros de que al Señor que nosotros adoramos renunció a su relación con la ley? Nosotros nos damos cuenta de que Él renunció a sus riquezas por amor a nosotros, que se despojó a sí mismo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino voluntariamente sin que esto fuera asunto de las circunstancias de su época. Qué triste son las personas que todavía no creen en Jesucristo, que todavía no entregan su vida a Jesucristo. Pero no solamente esto, sino que también, y quizá lo más significativo de todo, es que renunció a su gloria celestial. Renunció a su gloria celestial. ¿Y cuánto lo sintió? ¿Cuánto lo sintió? Por eso, una noche antes de su crucifixión, el Señor oró y dijo a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Regrésame la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Porque cuando Cristo vino, renunció a su gloria celestial. ¿Sabe que en el cielo estamos estudiando Apocalipsis los jueves y nos hemos dado cuenta cuánta adoración hay para Jesús en el cielo? ¿Sabe que en el cielo millones de seres, de ángeles, de redimidos están cantando: digno es el Cordero? Es el único que merece adoración. De día y de noche adoran al Señor. Pero cuando Cristo vino, lejos de adoración, recibió insultos. Fue menospreciado, abatido. Fue insultado, fue golpeado, fue menospreciado, fue insultado. Y Él, teniendo la capacidad de irse al cielo para regresar a su gloria eterna, prefirió quedarse a morir por todos aquellos que lo insultaron, por todos aquellos que le negaron. Un día antes de su crucifixión, el Señor le dice a su Padre: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque Él había renunciado a su gloria celestial. No es cualquier cosa, hermano, cuando la Biblia dice que se despojó a sí mismo. No es que dejó su ropa en el cielo, es que Él renunció a su relación favorable con la ley divina, es que Él renunció a sus riquezas, es que Él renunció a su gloria celestial, sin dejar de ser Dios, para hacerse hombre y habitar entre nosotros como siervo, porque tomó la forma no de líder, de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y sabe qué? Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se autohumilló, algo que no debió haber hecho. Voluntariamente lo hizo. Y todo, amados hermanos, y todo para la salvación de sus escogidos, nosotros. Qué triste panorama para aquellas personas que no conocen a Jesús, que no han creído en Jesús. El Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí no termina la historia, amado hermano. La semana que entra vamos a estudiar cómo la muerte de cruz es semejante a más de 1000 muertes, y cómo el Señor se entregó obedientemente, de manera activa, a una muerte tan humillante, por amor a nosotros. Oramos. Padre, qué importante es estudiar tu palabra y descubrir a Cristo maravilloso en ella. Señor, qué obra tan maravillosa hiciste, porque nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No teniendo necesidad de sus criaturas, no teniendo necesidad de venir al mundo ingrato, hostil, perverso, vino y se despojó a sí mismo, renunciando a su relación favorable con la ley divina, renunciando a sus riquezas, porque se hizo pobre siendo rico, renunciando a su gloria celestial, y con todo fue menospreciado, abatido. Recibió tu ira en lugar de nosotros. Pero esa obra, Señor, fue absolutamente necesaria para que hoy nosotros pudiésemos saber que somos salvos por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque esto es parte de nuestra salvación. Y aunque ninguno de nosotros puede hacer esa obra, porque podemos renunciar a cualquier cosa, pero nunca a esto que Cristo renunció, sí podemos vivir en unidad, humildad y en desprendimiento para con los demás. Ayúdanos para ser semejantes a Cristo. Ayúdanos para valorar la muerte de Cristo, la obra de Cristo. Y Señor, si en este lugar hay quien no conoce a Cristo todavía, y si en este lugar hay alguien que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser tu hijo, si así tú lo has determinado, llámale a salvación. Salva a tu pueblo, porque nosotros sabemos que tú no estás reclutando un pueblo, sabemos que estás llamando a tu pueblo. Haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.